Hola, 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 muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos abriendo las camaritas. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, 37 personas, ¿qué pasó? ¿Alguien está mirando un partido? ¿Hay algún partido importante? ¿Qué pasó? Que no hay nadie acá. ¿Qué pasó? Hoy con el hermoso día que tenemos con lo que vamos a trabajar, ¿qué pasó? Bueno, a ver, hoy vamos a descubrir qué tipos de partos hay y cuál es el conflicto emocional de ese parto, que es lo que yo podría estar arrastrando hoy, lo que me podría estar condicionando hoy. Y después de eso, vamos a hacer el renacimiento. ¿Mm? Así que eh, estamos lo que queremos aprender, tal cual, Carlos. Estamos lo que tenemos que estar. Bueno, vamos a ir con eso. Vamos a ir a compartir pantalla. Quiero antes preguntar si les quedó alguna duda de ayer, si sienten que algo no termina como por ahí no terminan de entender. ¿Quieren compartirme si tienen alguna duda con respecto a toda la información de ayer? Ayer pudieron ver cómo les condicionaba el parto a sus hijos y eso nos hace ir hacia atrás y poder ver en qué me está condicionando hoy el parto, aunque no tenga todo el conocimiento de cómo nací, pero sí se acuerdan de cómo nació tu hijo, cómo nacieron sus hijos, y ahí pueden empezar a ver, decir, claro, mira, a mi hijo le pasa esto, es por esto. Ayer empezaron a relacionar y eso los va a ayudar a ir hacia su parto. ¿Alguna duda hasta acá? Levanten la manito o escríbanme en el chat, si no, ya continúo. Ayer no pude conseguir la conversación y era importante lo que quería decir. Roberto, decímelo a ver. El último tema no pude entender bien. Rocío, ¿cuál era el último tema? No me acuerdo. A ver, haceme recordar, porfa. Porque lo que estuvimos hablando, lo último que yo les presenté, después de qué significa, o sea, como en qué nos condiciona el parto, lo último que vimos fue que en ese contexto, en la familia, el niño sigue creciendo y va tomando decisiones que que ya de adulto las desarrolla esas decisiones que puede ser trabajo, dinero, pareja, y que muchas veces es perjudicial esa decisión que se tomó, pero eso es lo último yo recuerdo. ¿Cómo se relaciona la biodecodificación con la hipnosis, ya que estoy estudiando ambas por separado? Vivo es quien me hace esta pregunta. Eh, a ver, a mí me llevó años poder integrarlas, ¿no? Entonces, no es lo mismo estudiar cosas por separado, que está buenísimo que las estudies, pero la integración lleva mucha práctica. Entonces, yo lo que les estoy enseñando es todos esos años que a mí me costó de alguna forma poder encontrar la forma de ensamblarlos y que una vez que los ensamblares es maravillosa. Eso lo vamos a ver en la formación. No hay algo que yo te pueda decir hoy para que sea la pieza que encastre estas dos cosas que vos estás estudiando. Si no, encantada de corazón te lo diría, pero no hay una pieza que vos hoy no la tenés. En realidad es mucha práctica. Cuando habló comparando situaciones de la madre en el parto, claro, lo que hablamos es eso. Si yo vuelvo y repito el ejemplo que di de mi hija mayor desencadena el parto, pero cuando yo llego al hospital me ponen oxitocina, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda acelerar el proceso de parto. Entonces, ella arranca las cosas, pero necesita ayuda para terminarlas, ¿no? Entonces, hasta que yo puedo tomar conciencia de eso y le digo, lo hemos hablado, pero hasta que ella no haga ese clic, ¿no? Va a seguir pasando lo mismo, ¿no? Entonces,
cuando puedo ver en mis hijos, puedo ver el miedo que yo tenía, por ejemplo, cuando parí, y veo el miedo que ella siente cuando va a rendir un examen, digo, claro, es lo que ella vivió en ese primer trabajo que hizo y que quedaron todos los condimentos bien eh, integrados. Entonces, ante una situación similar, ¿qué hace el cerebro? Y busca los mismos recursos, ¿no? Porque, a ver, puede que yo haya tenido miedo, puede que yo me haya bloqueado, puede que haya pasado cualquier cosa, pero es un modelo exitoso. ¿Por qué es un modelo exitoso? Vero, si estabas muerta de miedo, porque mi hija nació viva y yo estoy viva. Entonces, todo lo que da como resultado vida es un modelo exitoso. Después vamos a hablar de esos modelos exitosos, que muchas veces son una porquería, pero no deja de ser exitoso porque dio la vida. ¿No? O porque mantuvo la vida. Entonces, de la misma forma que yo puedo ver en mis hijos cómo es cada uno según el parto que yo tuve, entonces puedo salir a mirar hacia atrás cómo habrá sido mi parto para que yo hoy me comporte así. ¿Se entiende? Bueno, Roxana dice, yo cuando parí, si bien tenía nervios, a la vez estaba segura de que los iba a sacar y iban a nacer bien. Entonces, seguramente tus hijos van con nervios, pero de alguna forma van seguros que van a sacar bien los exámenes. Así que seguramente pase así. Bueno, entonces, hice varios apuntes y estábamos hablando por partes. Eh, ok. Y no entiendo, Roberto, no entiendo la pregunta. Bien, sí, sí, me ha tocado acompañar al mayor ejemplo a sacar su carnet de conducir y justo noté eso en él. Claro, o sea, seguramente va nervioso, pero de alguna forma hay una seguridad de que yo sé que voy a ir bien. Y que está bueno esto de poder ponerlo en palabras y decirle, claro, levántame la mano, Roberto, y te doy el micrófono. Cuando hay un nacimiento de pie, ¿es verdad que no querían nacer? No, no, no. ¿Qué pasa si en la familia unieron abortos por abuela? Hubieron abortos por abuela. Martín, me estás preguntando qué pasa si la abuela tuvo un aborto. Bueno, lo más probable es que la descendencia de esos abuelos, perdón, la descendencia de esa abuela, no sé, sus hijas, por ejemplo, vamos a suponer que es tu abuela materna. Puede que tu mamá o tus tías, alguna haya tenido abortos. O tus hermanas, porque vos sos varón. ¿Qué pasa si fue cesárea? Todo eso lo vamos a ver ahora, chicos. Ahora lo vamos a ver. Roberto, te paso el micrófono. Dame un segundito. Ahí va. Te tiene que aparecer un cartelito y pones OK y ya activas el micro. Hola, Roberto. Hola, hola maestra, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Me da mucho gusto saberlo. Hola chicos, bueno, ayer estábamos hablando sobre el tema del cordón umbilical y bueno, la repercusión que ha tenido en mi vida, ¿no? Y le comentaba que yo sentía que no tenía como permiso de saber más allá de todo lo que había sucedido en el parto de mi mamá. Sin embargo, estamos hablando ayer también sobre el tema de que, bueno, cuando hay un nacido con el cordón umbilical, anteriormente hubo alguien que no nació o un excluido. Y yo soy gemelo y eso me ha llamado muchísimo la atención. Además de eso, eh, tengo permiso para ir hacia la vida, pero hay algo más atrás que me jala, una fuerza que me jala hacia allá para mirar, pero no me terminan de dar el permiso. Y yo siento que ahí hay algo que yo tengo que ver para dar lugar
y que pueda darme, digamos, más fuerza en la parte profesional. Entonces, ayer se abordaron muchísimos temas que me movieron mucho. Yo no sabía que íbamos a hablar sobre el tema del embarazo. De hecho, anteriormente yo había dejado como de lado de eso porque no tenía el permiso, pero ahora que me volvió a llegar, yo digo, bueno, es el momento, se está dando el movimiento para que yo me entere de ese gran secreto y bueno, quería que usted supiera sobre esto para ver de qué manera pues, usted podría orientarme o decirme, mira, bueno, Roberto, yo pienso que es esto, siento que es esto, te puedes meter por acá. Entonces, esa era una de las cosas que quería tocarle, ¿no? Además de que también hice varios apuntes en varios ámbitos de mi vida, pero usted me dijo, bueno, Roberto, vamos a ir por parte porque no te estoy entendiendo, pero yo me llamó mucho la atención cuando me dice que no tienes permiso. Y entonces ahí nos quedamos, pero mi internet pues se puso odioso y no pudimos continuar la conversación. Y fue cuando yo dije, Bertale, no Ok. tengo permiso para saber. Ok, bueno, primero decirte muchas cosas. Primero, vieron que yo ayer cuando presenté hipnosis sistémica les decía, uno de los errores más comunes es compararla, ¿no? Decir, bueno, por ejemplo, si viene de las constelaciones, vamos a tener diferencias. Bueno, en constelaciones no se pueden hablar de los secretos de otros, ¿no? Ok, A la mierda con eso. Y se los voy a ok, explicar por qué, y se los digo así. Porque una cosa es que yo sepa un secreto que no me corresponde, que no me ni me perjudica ni me beneficia en nada, que es, por ejemplo, no sé, voy a inventar un ejemplo. Mi hermana se hizo un aborto y no le quiso decir al novio, es una cuestión de ella. Que ahí sí yo no me puedo meter si se lo dice, si no se lo dice, es un problema de ella. Ahora, ¿qué pasa cuando el secreto me compromete a mí o me perjudica a mí? Ahí estamos hablando de otra cosa. Si vos claro. decís que no tenés, primero, yo creo que sos demasiado buen hijo. No tengo permiso, no tengo permiso, no tengo permiso, no tengo permiso. No te cansás de decir no tengo permiso. ¿Sabés cómo tengo? No sé si vos acá en Argentina te lo voy a explicar. Cada vez que vos tenés una cuenta de banco, tenés un CBU, que es la clave bancaria única, que es como el número de identificación que corresponde a tu cuenta de banco, pero y que son un montón de números, son como 22 números que es muy difícil acordárselo. Entonces, para hacer transferencias más rápidas, figura un alias. Un alias es un nombre que vos podés poner, que te lo da el banco, que puede ser, no sé, barco.perro.sol, o lo podés cambiar. ¿Sabes cómo se llama mi alias de banco? Como maestra. Me doy permiso. ¡Guau! Me lo doy yo, me lo doy yo. Me doy Claro. permiso yo para tener una vida extraordinaria, para hacer lo que tenga ganas, me doy permiso. ¿Y quieren saber cómo era la de antes? Vero recibe dinero, era. Les lo digo por si lo quieren copiar, ¿no? Entonces digo, a ver, es el mensaje que yo me estoy dando a mí misma. Me doy permiso. Como adulta, me doy permiso a hacer lo que se me dé la gana, siempre con respeto, siempre no yéndome al otro lado como desde lo rebelde, sino es como, me doy permiso a vivir una buena vida, me doy permiso a disfrutar, me doy permiso, o sea, me doy permiso, ¿no? Entonces, yo lo que te voy a invitar, Roberto, es que vos te des permiso, que no esperes el permiso, porque ¿quién tiene que pedir permiso? Un niño. Mi hija, que tiene 6 años, me tiene que pedir permiso a mí para ciertas cosas porque yo soy la adulta a cargo. Pero cuando tenga 20 años, no me va a pedir permiso. Como mucho me va a decir, che, mamá, mira, ¿sabes qué? El fin de semana me voy a tal lado. Bueno, no me tiene que pedir Claro, permiso. Entonces, de alguna forma vos estás en estado niño, siendo un buen hijo, siendo obediente y que no tenés permiso para ir a jugar, total. ¿no? Entonces, mm, con respecto a los secretos, mamá me da permiso para ir a hacia la vida. No, vos ya estás en la vida, Ok, ¿no? Ya estás en la vida, ya estás en la vida. Entonces, te da permiso para superarla, te da permiso para avanzar, te da permiso para lo que, no sé, para lo que vos quieras.
pero aunque mamá no te dé permiso, vos te lo tomás igual. Y es más, les voy a regalar un acto psicomágico, que eso a mí lo hice, chicos, yo todo lo que les voy a enseñar es porque yo lo puse a prueba, porque si no lo puse a prueba, si yo no lo pasé por mí, no se lo enseño, porque de todas las cosas que he aprendido, les enseño lo que a mí me sirvió. Lo que no me sirvió ya ni me lo acuerdo. Ay, cuando mi mamá falleció hace 3 años y medio. Cuando mi mamá estaba viva, le dije, mami, mándame un mensaje por WhatsApp, y a mi papá también, ¿no? Pero, pero yo con mi papá tuve otros permisos. Entonces, mi mamá era como muy moral, era como que esto está bien, esto no está bien, ¿no? Muy religiosa, muy católica con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces la sexualidad estaba como penada, bueno, todas estas cuestiones que ya sabemos. Mi papá es brasilero y traen otra impronta, chicos, tienen como otras libertades que por ahí los argentinos como que son más rígidos. Bueno, entonces le dije, y este es el acto psicomágico, que me mande un WhatsApp con un audio que diga, sí, hija, te doy permiso. Solo eso. Y después le dije a mi papá, papá, mandame un audio que diga, sí, hija, te doy permiso. Si ustedes vieran las resistencias de mi mamá para hacer resistencias inconscientes, ¿no? Porque me dice, ay, ¿para qué querés esas pavadas? Ay, mamá, no te cuesta nada, mandame un audio que diga, sí, hija, te doy permiso. Bueno, entonces apretaba, arrancaba a hablar y después apretaba el micrófono, entonces quedaba cortado. Y hija, te doy permiso, ¿no? Era como, no, hacémelo de nuevo y hacelo bien. Bueno, hasta que tuve los 2 audios de WhatsApp de sí, hija, te doy permiso. Yo le decía a mi mamá, mamá, Wow. si vos supieras de lo que me diste permiso, te sonrojarías. ¿Por qué le decía ¿Qué? esto? Porque acá viene el acto psicomágico. Yo cierro los ojos. Recuerden que para el inconsciente, esto lo vamos a ver después, para el inconsciente se rige por 4 leyes. Una de las leyes es que lo real, lo simbólico y lo imaginario es lo mismo. Si yo, por ejemplo, ahora les digo, chicos, imagínense que van a morder un limón y que seguramente van a poner caras, van a salivar, bueno, entonces, lo real, lo simbólico y lo imaginario es lo mismo. Entonces, ¿yo qué hacía? Visualizaba, cerraba los ojos, con el teléfono en la mano, cerraba los ojos y visualizaba que entraba a la casa de mi mamá, que me sentaba en la barra, en la banqueta, que mi mamá ponía el agua para unos mates, porque los argentinos tomamos mucho mate, y le decía, ay, mami, vos sabés que quiero, no sé, quiero ser millonaria. ¿Me das permiso para ser millonaria? Y ponía el audio. Sí, hija, te doy permiso. Gracias, mami, gracias. Mami, ¿me das Wow. permiso para, no sé, tal cosa? Sí, hija, te doy permiso. Y así, no saben Qué los bello. permisos que conseguí y las cosas Claro. que he logrado a través de ese acto psicomágico, ¿no? Entonces, anótenlo porque están teniendo un regalo que no venía, pero está bueno. Y si no está papá o mamá o alguno de los dos, por ejemplo, si yo hoy lo tuviera que hacer, yo ese audio lo perdí. Y mi mamá hoy no está, pero si lo tuviera que hacer, imagino todo. Lo mismo, voy, me siento, lo que hacía siempre, la rutina de siempre, ¿no? Entrar que yo, bueno, tomo unos mates y le pregunto, mamá, quiero hacer esto, ¿me das permiso? Y escucho el sí, hija, te doy permiso, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que contar un secreto, ¿no? Que están como, entre comillas, tan penados los secretos. Si yo tengo un secreto mío, por ejemplo, eh, por acá preguntaban por un aborto, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo tengo un aborto hecho. Y, y yo a ver, no quiero que mis hijos pasen o mis hijas pasen por un aborto como lo viví yo, pero no me animo a contárselos. No quiero contárselo porque me da pudor, por vergüenza, por el motivo que sea, no importa, acá no se juzga. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a visualizar que están mis hijas y que yo les voy a decir, chicas, miren, vos no sos la primera hija y vos no sos la segunda, ¿no? Antes de vos tuve un hijo que practicó un aborto, entonces le cuento el secreto a mis hijas, pero se los cuento de mentira, porque no se lo estoy diciendo cara a cara, sino que estoy visualizando que se lo estoy contando. Para el inconsciente eso es suficiente. Y ellas Ok. dejan ya de tener este amor ciego de repetir aquello que
yo guardé como secreto por lo que sea. Porque recordá lo siguiente, los secretos, esto es algo importante, los secretos y los dolores no resueltos terminan, entre comillas, obligando a las siguientes generaciones a repetirlo. Fíjense, hagan la lectura hacia atrás. ¿Qué repiten ustedes de su mamá o de su papá? ¿A tu papá lo estafaron? Vos viviste estafa. Si a tu mamá le fueron infiel, seguro que tu marido te fue infiel. Si tu mamá tuvo un aborto, y seguro que vos tuviste un aborto. Y así, ¿no? O sea, miren que todos los dolores, el árbol genealógico siempre tiende a estar sano. Con lo cual, todo dolor o todo secreto termina repitiéndose. Ay, Vero, pero vos sabés que yo tuve de chica un abuso que no se lo conté a nadie porque me da tanto pudor o no sé qué. Bueno, hace esto, ¿no? A ver, contarlo no hace que se sane, pero lo que hace es que no se repita, ¿no? Entonces, yo puedo contar que me abusaron y lo que va a hacer, ya estoy rompiendo eh, una de las patas que se necesitan para que venga un síntoma, ¿no? Entonces, ya estoy como sacando una de esas patas. Eh, pero lo que tenemos que hacer es esto, o sea, si yo no me animo a hablarlo con la persona, al menos lo voy a visualizar, ¿no? Para lo que sea, para contar un secreto o para pedir permiso en este caso. Pero yo creo, Roberto, que vos estás primero en un estado niño, de forma inconsciente. ¿Y por qué podemos estar en un estado niño? Porque otra de las leyes del inconsciente es que es atemporal. ¿Qué significa esto? Que todo lo que me sucedió antes me está condicionando hoy. Entonces, si por ejemplo Roberto vivió una situación de niño X, no importa, que su cerebro quedó como congelado en aquel momento, está en estado niño. ¿No? Una Ok, parte de él quedó congelado allá. Entonces hoy Roberto puede tener 20, 30, 40, 70 años si quiere, pero va a tener las herramientas del niño donde yo me quedé congelado. Entonces, pedirle a un niño que se lleve bien con el dinero, no puede. Pedirle a un niño claro, que sostenga una pareja, no puede. Pedirle a un no, niño que se haga responsable de sus hijos, y no puede. Entonces, por eso es que necesitamos ir a revisar qué pasó y ahí sí vuelvo como adulto. Ahí sí me paro en el adulto. Y ya Roberto no va a tener esta necesidad de decir, ay, es que no tengo permiso, no tengo permiso. A la mierda de permiso, me lo doy yo. Pero me lo doy yo desde el estado adulto. Claro, me lo doy claro. yo desde el adulto, no desde el niño. El niño no puede tomar esos permisos. El adulto sí. Claro. Maestra, ¿y cómo, disculpe que vuelva a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos volver a tomar ese lugar de niño y soltar esa versión infantil? Perdón, la versión de adulto para soltar la versión infantil. Sí, no es una versión infantil, es un estado niño, que ojo que no tiene que ver con inmadurez ni nada de eso, ¿eh? Porque no Ok, tiene que ver con eso. Porque vos puedes ser un hombre muy maduro, pero estar en estado niño porque tenés una herida cuando tenías, claro, no sé, 5 años, y de todas maneras sos responsable, vas al trabajo, te haces cargo de lo que sea, o sea, como no tiene que ver con inmadurez, sino tiene que ver con ese estado en el que todavía estoy ahí porque una parte de mí quedó como congelada, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo volvemos? Tenemos, o cómo lo solucionamos, mejor dicho, tenemos que volver a ese momento. Ya lo vamos a ver, a mí me encantaría, pero bueno, no vamos a poder llegar a todo. A mí siempre me gusta hacer como una sesión en vivo para que ustedes terminen como de ver cómo se maneja esto, para que lo puedan entender. Eh, pero, ¿qué es lo que hay que hacer siempre? Tenemos que volver a ese momento y muchas veces esos momentos no nos acordamos. No nos acordamos. De hecho, hay veces que nos hace volver al útero de mamá. ¿Y cómo me acuerdo de eso conscientemente? No me acuerdo. Entonces, a través de la hipnosis sistémica, llegamos, nos va a hacer llegar. Nos va a hacer llegar. Aunque yo, por ejemplo, viene Roberto y me plantea algo. Y yo digo, esto puede haber pasado. Yo pienso, ¿no? No le digo nada, pero pienso y digo, esto puede haber pasado a los 5 años por lo que me está diciendo.
Bueno, lo llevo a un lugar y Roberto me dice, no veo nada. No veo nada, no veo nada, está oscuro, no veo nada. Entonces le digo, ¿qué sentís, Roberto? Porque si no ve, voy a lo kinestésico. Sentir, ¿Qué claro. sentís? Y no, siento miedo. ¿Estás en el útero de mamá? Sí. Ah, ok, estás dentro del útero de mamá. Entonces, lo que yo pensaba que iba a ser de niñez, el Ujú. inconsciente me hace ir a donde tengo que ir. No hay forma de Ok, errarle. Entonces, tenemos que ir a ese momento, al origen donde mi inconsciente quedó como congelado, voy ahí, resuelvo como adulto y me traigo al niño, ¿no? Ya lo ok, vamos a ver. Entonces, ahora sí me paro en el estado adulto. Y ese niño tiene una respuesta diferente a lo que tuvo en ese momento. ok. Me encantaría, Jenny, Eh, pero no llego con todo, pero me encantaría. Roberto, ¿te hace sentido lo que te dije? ¿Te sacó la duda? Sí, maestra, hasta ahora sí. Lo que de tal manera, pues sí me gustaría y que de cierta manera siento que es una gran necesidad para mí, es volver a tomar mi parte adulta, ¿no? Porque sí, evidentemente el niño está en su punto. O sea, esa Pero, parte del claro, niño pero está... sí, ahora yo te lo acabo de explicar y vos lo entendiste intelectualmente. Con lo cual, Sí, cuando venga tu consultante, vos se lo vas a poder explicar a la perfección. Pero estamos siempre a este nivel, ¿no? claro. No, cuando vos te pongas en consultante, ahí lo sanás. Pero vos ahora estás como estudiante que estás aprendiendo esta técnica, estás acá arriba, estás en la parte intelectual. Yo necesito que vos sientas, ¿no? Ok, Y no estás pudiendo sentir porque estás acá arriba, porque estás aprendiendo, porque este es mi rol hoy. Yo hoy les estoy enseñando cómo formarse como terapeutas, ¿no? claro. Si bien, como ven que traemos casos personales, de hecho vamos a trabajar, por ejemplo, no sé, la semana que viene, la otra cuando arranquemos, que, bueno, vamos a hacer este caso. Entonces, se va a sanar, pero siempre recuerden que como estamos trabajando desde acá, ¿no? Desde el intelecto y lo entendemos y todo, pero no quiere decir que se resuelva. O sea, somos expertos en nuestra herida. Ah, la sabemos a la perfección. Sabemos cómo se originó, sabemos qué lo causó, sabemos cuáles son las consecuencias que trae. Somos expertos, pero todavía seguimos teniendo la herida, porque no nos permitimos ponernos como consultantes, ¿no? Ok. Entonces, eh, si llegaras a entrar a la formación, no te puedo prometer que voy a trabajar con vos, pero sí siempre trabajo mucho con los alumnos, ¿no? Porque es una forma de aprendizaje. Más allá que la consecuencia, entre comillas, es que la persona elegida sana, pero siempre lo hago desde un lugar terapéutico o académico para que ustedes puedan aprender cómo se hace. Ok, buenísimo, maestra. Bueno, Muchísimas Roberto, gracias por tu tiempo y gracias gracias por por tanto compartir. cariño. A usted. Gracias. Bueno, me encanta cómo están los hombres. Hasta ahora vienen levantando más la mano que las mujeres, ¿eh? José, te paso el micro. Ay, hola, hola, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien. Hola. Verónica, buen día, me encantan tus clases. Tengo una pregunta general, Gracias. general, Dime. porque me pasó algo ayer muy curioso. Ayer yo trabajo en enfermería y ayer tuve una niña muy ansiosa cuando la entramos al quirófano. Yo le preguntaba a la mamá, indagaba con ella si de pronto la niña había tenido algún trauma, la habían chuzado, había tenido algo en el hospital. Y hablando con la mamá, me dijo que no, que el parto normal, que súper súper deseada, lo fue concebida pues con el amor y toda la vuelta, según lo que me decía la mamá. Pero entonces sí en el indagar, sí me comentó que la niña venía con el cordón umbilical doblemente en el cuello, entonces yo ahí entendí la razón del susto. La pregunta va dirigida con este contexto es, si bien es cierto la niña va a obtener ese trauma debido a la parte de la concepción, o no tanto la concepción, sino más el nacimiento y en esa angustia de morirse,
El tema es cómo hacer, entiendo que la mamá y el papá son las figuras que son como esas figuras de seguridad en un niño. Entonces yo le decía, mamá, debes de darle seguridad a la niña, decirle que todo está bien, que todo va a salir bien. Tú como mamá, como esa figura de autoridad y de seguridad en la vida, debes de tratar de darle más seguridad a la niña. Entonces, desde ese referente yo digo, la niña va a estar con este trauma, por decirlo así, porque vino en esa parte del nacimiento, pero entonces la niña cómo lo puede manejar conscientemente apoyado con los papás, es decir, cómo liberar ese trauma. Cuando tú hablas, por ejemplo, de que los sistemas equilibran, el sistema equilibra, entonces la niña en algún momento va a equilibrar, digamos, esta falla en el sistema, por decirlo de una manera. Entonces, ¿cómo hacer conscientemente yo como adulto del niño para que eso no sea tan, no le dé tan duro en la edad adulta al niño finalmente cuando se haga adulto? Bueno, el tema es lo siguiente. Yo, cuando vos empezaste a hablar, te iba a preguntar, ¿fue cesárea? Y vos me lo negaste porque dijiste fue parto natural. Pero me diste otro dato. ¿Cuál fue el dato? Venía con vuelta de cordón. Si venía con vuelta de cordón es porque mamá se hizo un aborto. No importa si provocado o espontáneo. ¿Dónde se hizo el aborto? No, hasta ya no indagué porque pues realmente No, no, pues no le estaba, está bien, pero sí, sí, pará. No, no vaya. importa que vos tengas esas respuestas. La Ujú. mamá, ¿dónde se hizo el aborto? Lo más probable es que sea no sé si en un quirófano, no sé dónde se practican, pero digo, se practican en un quirófano, porque, a ver, muchas veces hay, y vos me vas a corregir porque estás en ese medio, muchas veces hay abortos espontáneos y que queda un poco de residuos y hay que hacer un legrado, ¿y dónde se hace? En un quirófano. Correcto. Bueno, entonces, los niños menores de 14 años no tienen síntomas o enfermedades por conflictos emocionales propios. O sea, todo niño menor de 14 años que se enferma o tiene un síntoma, no se enferma o tiene un síntoma por su propio conflicto emocional. Le está mostrando a mamá en un 80% su conflicto y a papá en un 20%. Entonces, cada vez que tenemos una niña, un niño menor de 14 años que tiene algo, fiebre, dolor de cabeza, cáncer, diabetes, lo que sea, es primero agarra a la mamá, che, ¿qué te está pasando? ¿No? Entonces, vos fíjate que tenemos poco dato, pero lo primero que yo pensaba, me lo descartaste porque me dijiste que fue parto natural, pero me diste otro dato, doble vuelta de cordón, con lo cual me está hablando de 2 abortos. No voy a juzgar si fue provocado o espontáneo porque es lo mismo, pero lo más probable es que su mamá haya pasado por el quirófano por alguno de estos 2 eventos. Ujú. Entonces está la Ah, niña con ya. ese nerviosismo. El miedo al quirófano, claramente. Oh, ya, Y ya es de la entiendo. mamá. Y es de la Ajá. mamá, porque la niña no tuvo esa experiencia de quirófano. ¿Quién sí la tuvo? Mamá. Entonces la niña está mostrando esa ansiedad de mamá que ha Mm. tenido en aquel momento en el quirófano. Claro, de hecho, la mamá darle la Se cortó. anestesia y claramente Para que se yo le cortó decía, la mamá, dale comunicación. tranquilidad. Hola, ahí me escuchas, Sí, es que tengo la señal como ahora intermitente. sí, ahora sí, Me, sí. te decía que cuando entró la mamá sí estaba incluso, le veía nerviosismo y yo pues no le iba a decirle, no le endose o no le traspase sus miedos a la niña, pues no le iba a decir eso en ese momento, pero yo le decía, mamá, háblele, dele seguridad, dígale que usted está aquí con ella en el quirófano, pero la mamá, yo le miraba la cara de angustia y ella, la mamá realmente se veía como que no sé qué hacer, no sé qué hacer con mi niña, Bueno, está asustada y entonces, no sé qué hacer. ok. Los, eh, los mejores consejos que damos son para nosotros. Entonces, Perdón, se me cortó, qué pena. sí, obvio, claro que se va a cortar, ese es el juego del inconsciente. Tiene esas cosas, juega con nosotros de esa forma. Te decía que los mejores consejos que damos son para nosotros. Entonces, ¿cuál es el consejo? Dales tranquilidad, dale seguridad. Entonces, vos, al ver esa situación con la mamá, eras el que vos tenías que darle tranquilidad y seguridad a esa mamá. Decirle, mamá, entiendo, validar, primero validar. Mamá, entiendo que estés nerviosa, es una situación difícil, pero ¿sabes qué? Está en re buenas manos. Quédate tranquila,
que yo voy a estar con ella, la voy a acompañar, te voy a decir todo lo que va pasando, quédate tranquila, ¿no? Y con tu tranquilidad se lo vas a pasar a tu hija, ¿no? Como darle esa tranquilidad vos a la mamá para que la mamá se lo transmita. Porque acordate, cada vez que nosotros damos un mensaje o un consejo, es más para nosotros que para el otro. Ya, redondear mi Bueno, pregunta en el... sí, se te corta, José. ah, hola, ¿me escuchas? Ahí me Sí, ahora, escuchas. pará, apagate la cámara por las dudas. Yo creo que voy a quitar el... Sí, sacate la Yo creo cámara y que yo y te escucho igual. fluye mejor la conversación quizá. Ahí me escucha, ¿verdad? Sí, Perfecto. sí, Entonces, en ese caso, digamos, en este caso puntual, Verónica, los niños menores de 14 años, yo tendría que trabajar más con sus padres o con los adultos sí. más que con el niño, Primero con como mamá. para saber si estoy entendiendo. Sí, sí, De los sí. niños, vuelvo y es que es la duda que tengo y que retumba mucho en mi cabeza y es, entonces, ¿cómo hago para que ese niño de adulto mermar un poco ese trauma que ya claramente lo va a tener? ¿Cómo hago yo para mermar o para contribuir para que baje? Trabajar con mamá. Con el adulto, oh ya. Exacto. Mira, hay mamás que llegan a la consulta y me dicen, ay Dios, estoy desesperada porque tengo muchísimo miedo que mi hija pase por un abuso y yo la cuido, no la dejo ir a dormir a la casa de sus compañeras y yo la llevo y la traigo y estoy todo el tiempo. Y yo le digo, mamá, de la única forma que puedes proteger a tu hija de un abuso es trabajando en tu abuso, sanando tu abuso. A ver, hay hay muchas casos en los que, por ejemplo, están cenando los papás y una familia amiga, y el hombre de la familia amiga dice, voy al baño y vuelvo, y en ese ratito que fue al baño y volvió, en vez de ir al baño fue a la habitación de la niña y la tocó. Ujú, claro, Entonces, no hay una forma, es sí. imposible evitar un abuso a un niño. De esta forma es imposible. ¿Cómo lo evito? Sanando el mío para que no lo repita. ¿Mm? No hay pesadilla más horrible para una persona que fue abusada enterarse que su hijo fue abusado o abusada. Entonces, ¿de qué forma vas a poder trabajar con ese niño? A través de la mamá. ¿Mm? A través de la Oh, mamá. entiendo. Siempre primero mamá. Y después, si no encontrás nada en mamá, que muy difícilmente, trabajamos con papá. Pero la mayoría siempre la respuesta la tiene mamá. Ah, perfecto, Verónica, muchas gracias. Gracias, José. Chava, te voy a dar el micro porque yo veía que estabas levantando la manito desde hoy, así que te voy a dar. Buenas tardes. Si era que no me aparecía el cosito para levantarle, apenas levanté la mano, ahí mismo la tecnología nos atropella definitivamente. Bueno, me hace muchos, Nos ayuda. sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo que tú me dices me hace tanto sentido porque imagínate que yo tuve una hija por parto natural. Cuando la tuve, mi útero nació sano en callo, entonces cualquier hijo que iba a tener, pues tenía que ser por cesárea. Después de 7 años tuve dos abortos espontáneos, los dos a las 6 semanas y media, exactamente, los dos se murieron en mi vientre a las 6 semanas y media. Eh, Después del último aborto, tuve un hijo y al año y medio tuve otro. El último que yo tuve, o sea, en realidad son 5 hijos y 3 vivos. El último, que es parte de mi pregunta, nació con la asada en el cuello y la asada en el brazo. Si él era el segundo después de dos abortos, porque eso no le pasó al que tuve después de los dos abortos. No No lo sé si me sé, hago porque no le entender, pasó. pues. Sí, Y ese sí. chico, el que nació con la lazada en el cuello y en el brazo, tiene ansiedad social. Y yo siempre me preguntaba, y pues con todo lo que tú me estás diciendo, yo no, pues es que
tiene todo que ver. Y sí he Fíjate podido... que dos lazadas, Mm, dos, mm, ¿no? Ahí están los dos no nacidos. sí, Ahora, no sé por qué no lo tuvo tu otro hijo. el O primero sea, como antes el que vino que de, él. claro, el primero después de los abortos. Eh, Sí. A ver, Tomás, que fue el que nació después de los abortos, él ha tenido dos intentos de suicidio. bueno, Y luego, o sea, ya, pero ahora en esta época, después de él nació David y él fue el que nació con la asada en el cuello y la asada en el brazo. Pero cuando hablas acerca de eso, pues me pone a pensar, o sea, ¿qué hay ahí que organizar o por qué se primero saltó eso? primero la culpa que tenés vos de que tus hijos se hayan muerto en el vientre, como si hubiese una culpa inconsciente de que no fui capaz de sostenerle la vida a mis hijos. Eso sí lo siento, eso sí lo puedo identificar. Se te nota cuando en el relato. Entonces, como si algo de vos estuviese mal, estuviese averiado, estuviese roto, que no pude sostener la vida de mis hijos. Y es que yo lo Y, busqué ¿no? 7 años. Los dos que murieron, yo los busqué 7 años. Vos tenés un hijo, dos no nacidos y dos hijos después. Sí. Contame tu hermandad. ¿Cómo son tus hermanos? ¿A qué te refieres? ¿Cómo son? Claro, ¿cuántos son? Y decímelos de mayor a menor, nombrámelos, ¿es hombre, mujer, que sabes si hay abortos? Está Mario, Sí, luego estoy yo, sí. luego después de 10 años está Juan y luego está Marcela. Lo que he podido darme cuenta cuando hice la genealogía de mi familia pierde el hijo segundo, el segundo hijo. Mi Sí, pero vos sos la abuelita, segunda. yo soy la segunda, pero cuando he estado en constelaciones aparecen huesos antes que yo. O sea que yo en realidad soy la tercera. Yo le pregunto a mi mamá y ella me dice, no, yo no perdí hijos, pero pues igual. Eso pues es algo que Esos abortos que vos tuviste, ¿tus hijos saben? sí, sí, ellos Está saben bien. que se perdieron esos dos bebés, que los busqué por 7 años, que fue muy Vos fíjate doloroso. que, bien, entre tu hijo mayor y el cuarto, To- el cuarto, Tomás, sí, Tomás, entre Verónica y eh, Tomás hay dos pérdidas, y hay 7 años de diferencia. 7 años de Y diferencia. vos con tu hermano hay 10. Con mi ¿No hermano, me sí. dijiste? Sí, sí, ¿No me dijiste que hay como 10? la segunda versión de los hijos, nos llevamos 10 años. Por eso, entonces, ese lapso vos tenés ese lapso entre tu hijo mayor, los nacidos estoy hablando, ¿no? Entre el mayor y el que le sigue de los nacidos hay 7 años. Y entre tus hermanos nacidos y los otros ya han 10. Mm. Con lo cual, es probable que esa distancia esté hablando de que hay no nacidos. Pero también hay que ver si vos cuando estabas en el vientre de mamá tu mamá tuvo si eras el embarazo de riesgo, si tuvo alguna pérdida con vos, si hubo un pensamiento de querer abortarte, porque vos, o sea, vos estás en la línea de los no nacidos. Esto lo vamos a ver más adelante, no os quiero enredar ahora, pero vos estás en la línea de los no nacidos. O sea, tu segundo hijo es no nacido y vos sos la segunda hija. Mm, La segunda hija, según ella, pero en las constelaciones me sale que yo soy la tercera. Yo le he preguntado mucho acerca de eso porque cuando estaba haciendo el árbol genealógico, pues tenía que preguntar ese tipo de cosas. Me demoré mucho porque estuve en el lanzamiento hace 2 semanas, entonces empecé a preguntarle y me dijo, no, no se demoró mucho, fueron 5 horas, fuiste muy deseada. Eh, pues yo sí pude ver, por ejemplo, con los hijos que vinieron en la segunda, después de 10 años, fueron muy deseados. Pues no podría, no tengo más información, pero lo que ella me dice, que uno no puede creer
totalmente lo que dice, no, fuiste muy deseada, estuvimos muy contentos. Entonces yo le decía, mami, no lo romantice, yo necesito, o Claro, sea, sí. datos Bueno, concretos. pero es que uno como madre, sobre todo, a ver, nosotros hoy tenemos otras Sí, herramientas, pero sí. uno como madre y sobre todo en aquel momento piensa, uy, si le digo que, no sé, que tu padre me Mm, engañó cuando yo estaba embarazada de vos y que decía, ay Dios, que ahora voy a traer un hijo al mundo, ¿qué voy a hacer? Que capaz que hasta pensaba en abortarte, ¿cómo te lo va a decir? No, muchas veces no lo pueden decir, muchas veces no lo pueden decir. Lo que yo, por ejemplo, sí me he dado cuenta es que, por ejemplo, en las constelaciones me sale que mi mamá fue abusada y yo también fui abusada siendo pequeña. Ah, ujú. Entonces, mira que ese patrón también se repite. Entonces, no sé si eso haya Y afectado tu en mamá, algo. perdón, ¿tu mamá qué número de hija es? Es la primera de 7 hermanos. Es la primera. A ella le tocó prácticamente, pues, como criar a los hermanos, que fue lo mismo que me pasó a mí. A mí también me tocó eso y ese ha Claro, con sido tanta algo diferencia, que es algo que he arrastrado en mis relaciones, en mi casa, con mi primer esposo, con este esposo que tengo ahora. O sea, siempre he sido como la ok, cuidadora, la que carga con. Entonces, pues, son cosas que también ok, tengo que tener en cuenta. por supuesto. Claro que sí, hermosa. Bueno, gracias, Muchas gracias. gracias, hermosa. Bueno, sé que hay más consultas, ya les voy a ir a pasar el micrófono, pero antes quiero adelantar un poquito y después si tenemos tiempo, ahí sí voy respondiendo todas las preguntas. A ver, por acá me preguntan, profe, ¿esto nosotros vamos a poder aplicar o tratar a nuestros hijos? No, los hijos no. Esto es, pacientes psiquiátricos, no. ¿No? ¿Pueden, personas con ataque de pánico? Sí. ¿Pueden con esquizofrenia? No, no. Sí, un ataque de pánico lo pueden hacer. Yo sí he trabajado con personas que tienen ataques de pánico con unos resultados espectaculares. Eh, con depresión sí, pero no más que eso. No más que eso. Eh, con los hijos, no. ¿Por qué con los hijos no? Porque lo normal es que vos seas el conflicto de tu hijo. Por más buena madre que hayas intentado ser, lo normal es que, pero de verdad, chicos, o sea, por más buena madre, todas las mamás y todos los papás coincidimos en algo, que hicimos lo mejor que podíamos hacer, que le dimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Sin embargo, no significa que a mi hijo le haya alcanzado eso que yo le di. Tal vez necesitaba otras cosas y fue eso lo que hizo. Además, vos pensás lo siguiente, vamos a suponer que vos le haces una sesión a tu hija y tu hija te dice que fue abusada por tu hermano. ¿Vos vas a poder seguir siendo objetiva como terapeuta? No, porque si tu hija fue abusada, es muy probable que vos también hayas sido abusada. Entonces, ¿qué va a pasar? No solo te vas a ver como mamá escuchando cómo tu hija fue abusada, sino que se te van a despertar a vos todas las memorias. Entonces, no, no. Además, vuelvo a lo mismo, chicos. O sea, nosotros como mamá, lo más probable es que el conflicto de nuestras hijas o de nuestros hijos seamos nosotros. Entonces, no podemos hacer nada más que, yo, por ejemplo, yo siempre a mi hija mayor, yo les conté que tengo dos, una de 24 y otra de 6 años. Llevan 18 años de diferencia y yo dije, crié dos hijas únicas, ¿no? Cuando ya la otra alcanzó la mayoría de edad, nacía esta. Bueno, entonces, a la más grande, que yo tenía otras herramientas, que era otra forma, hoy le pago terapia. Porque yo le digo, bueno, yo lo rompí, yo lo arreglo, ¿no? Pero no lo hago yo, ¿no? Le pago terapia. Entonces, esa es la forma de hacerme responsable de lo que puedo haber causado, ¿no? Esa es mi forma, la que yo encontré, chicos. Hay otros que encontrarán otras y está bien. Entonces, con hijos no. Con parejas es un ni. ¿A qué me refiero con un ni? Un no y un sí, depende. ¿Por qué? Porque, a ver, por jerarquía, el terapeuta, y entre muchas comillas, está por encima del consultante, ¿no? Hay una jerarquía, ¿no?
¿Qué pasa? Si yo me pongo en jerarquía con mi marido, tengo un hijo, no tengo un marido. Y yo voy a querer seguir teniendo sexo y voy a querer seguir teniendo un compañero al lado que me resuelva las cosas y no que sea un hijo más con 50 años, ¿no? Entonces, por eso digo ni. Ahora, ¿en qué sí? Y bueno, si en algún momento me dice, no, bueno, pero yo si no me hago terapia con vos, no me hago con nadie, bueno, antes que nada, pero un consejo que yo les doy es, cuando terminen de hacer la terapia, decirles, yo solo soy tu mujer. Yo solo soy tu mujer. ¿No? Se lo digo a él y me lo digo a mí. Porque claro, como terapeuta nosotros decimos, bueno, mira, vos te está pasando esto, puedes hacer esto para sanar. Entonces yo me pongo en estado madre. Vuelvo al estado mujer. Hermanas o hermanos sí, primos sí, parientas sí, vecinas sí. La mayoría de las veces, o sea, de las personas sí, hijos no, parejas ni, y pacientes psiquiátricos no. Eh, Uy, compadres. Bueno, compadres, chicos, para mí los papás son como, ¿vieron cuando van a rendir la tesis? ¿Qué es lo último? Bueno, para mí es eso. Porque uno como, a ver, vuelvo a lo mismo. Yo voy de terapeuta, no dejo de ser la hija de mi consultante. Entonces, va a pasar dos cosas. Primero que yo voy a querer que termine y que me diga, ay, Vero, la verdad, me solucionaste la vida con esto, ¿no? Quiero ese reconocimiento, aunque no lo diga, aunque sea inconsciente, claro, aunque sea inconsciente, quiero el reconocimiento de mi mamá, de mi papá. Imagínate si te dicen, no, la verdad que esto es una porquería, o sea, no me hizo nada. Claro, pero chicos, miren, les voy a contar un caso para que sepan. Una persona con mucha energía sanadora, donde él descubre un montón, descubre como eso, su energía sanadora y en cuanto a tener esa visión que tienen algunas personas con las manos, ¿no? Que pueden llegar a ver con las manos y a tocar y a sanar, bueno, bárbaro. Se estaba recién descubriendo porque lo había canalizado hacía poquito, estaba como nuevito, 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 nuevito. Lo ve al padre que estaba mal y le dice, papá, dice, si vos querés, yo después vengo. Bueno, bueno, mañana a las 5. Le dice, bueno, recontento que por fin lo iba a ayudar a su papá. Al otro día le dice, no, no vengas nada, y le empezaron a decir, ahí viene el Mano Santa y no sé qué. Listo, ya está. Nunca más hizo nada. Se bloqueó por completo. Se bloqueó. Nunca más, años pasaron de esto, y yo siempre lo cargo y le digo, ¿cuándo va a arrancar? Nada. No, ya no. Es más, hay veces que le digo, dale, no me suena la limpieza. No, no. Y no. Entonces, los padres es como, bueno, yo hoy, después de tantos años, y me animo a hacerle a mi papá si me pidiera, pero si no me pido, me hago la más distraída de todas, ¿no? Como si no me pide, yo no le ofrezco nada. Claro, en casa de herrero hasta dónde palo, claro. Toma consejo que es, a ver, toma consejo que es terca y sigue con una conducta dependiente y peligrosa, que no toma consejo. Eh, Ah, ¿qué hacer con una persona que no toma consejo, que es terca y sigue con una conducta dependiente y peligrosa, que no toma consejo? Y no puede hacer mucho, Rose, no puedes hacer mucho. O sea, el tema es por qué vos querés que cambie esa conducta. Después, bueno, ahí tendríamos que hacer un par de preguntas más. Bueno, chicos, vamos a empezar. Dejen las manitas levantadas si quieren, que si tenemos tiempo, lo, lo hablamos. Voy a compartir. A ver.
Roxana de Ushuaia, ¿estás viendo la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Pues te tengo a vos y a Alice también en la pantalla, cualquier cosita me dicen. Bueno, por aquí. Bueno, vamos a ver de cómo nos condiciona el parto. Dime cómo has nacido y te diré cuál es tu bloqueo. ¿Qué es lo que quiero que hagan ahora? Sobre todo esas personas que no tienen tanta información del parto. Lo que quiero que hagan es poder escuchar, identificar si se sienten identificados con algo y anotarlo. ¿Ok? Lo anotan. Por ejemplo, si yo me identifico con el parto rápido, pongo parto rápido, lo anoto y lo dejo registrado, para ver si puedo más adelante, no sé, tener esa información o corroborar esa información. Bueno, dime cómo has nacido y te diré cuál es tu bloqueo. ¿Qué vas a descubrir? Bueno, todos los tipos de partos que existen, cómo me comporto según mi parto y los bloqueos emocionales de niños y de adultos. Vamos a hablar, ayer vimos la importancia de nuestro nacimiento y en qué nos condiciona como adulto. Ahora vamos a ver los partos y sus bloqueos. Vamos a hablar de las personas que nacieron de parto natural. Personas nacidas por parto natural. Si el nacimiento fue fácil, fue rápido y agradable, estas personas van a ser fáciles de tratar, agradarán a la gente en general, serán relajados, va a haber poco dramatismo en su vida y poca lucha. Son personas que saben cuidarse a sí mismos y también saben estar solos. Se sienten queridos y amados. Van a estar cerca de su mamá y se sienten cómodos en las relaciones íntimas. Pero también en la parte, entre comillas, más negativas, pueden sentirse como normal, como del montón. Es como que de alguna forma temen ser diferentes, temen sobresalir, son conformistas. Piensan, yo no importo porque no soy nada especial, no tengo nada especial, soy como común, del montón. Si a estas personas se les reclaman, se sienten incomprendidas y raras. Vamos a las personas que nacieron con aplicación de epidural. A la madre se le administra anestesia. La anestesia atraviesa la placenta, porque la placenta actúa más como un filtro que como una barrera. Entonces el bebé nace, entre comillas, drogado. Se sienten inconscientes en sus relaciones. De adultos, estas personas se sienten inconscientes en sus relaciones. Hay como una falta de emoción. Para ellos, el apoyo equivale a asfixia. Les resulta difícil enfocar su atención hacia algo. Se sienten lejos de la tierra, como desconectados, limitados. Se sienten como en el espacio. Son emocionalmente fríos, reprimen sus emociones. Algunos consumen drogas durante las relaciones. Vamos a las personas nacidas por parto inducido. ¿Cuándo se da este parto inducido? Bueno, cuando hay un uso de medicamentos o ruptura de la bolsa. Ahí se puede decir que es un parto inducido. El parto empieza de manera artificial. El bebé llega cuando está preparado. En ocasiones existen razones médicas y en otras ocasiones no, incluso ridículas. Ya los vamos a ver con la cesárea, que hay veces que el parto inducido, al igual que la cesárea que se programa, es como, hay veces que tiene razones médicas, pero otras como, ay, no quiero que nazca para el cumpleaños del abuelo, o quiero que nazca para el cumpleaños de papá, o no, tengo un torneo de golf, dice el médico, y este fin de semana no voy a estar, así que qué mejor que lo organicemos antes, así te quedas tranquila, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Esto de inducir el parto o hacer una cesárea programada parece una práctica inocente, pero no lo es. Estas personas de adultas tienen problemas para empezar todo. Tienen problemas con el tiempo en general. Suelen reprimir el amor, el sexo y el afecto. Son personas que dicen que no para probar que pueden ir bajo sus propios términos y en su momento. Se sienten indefensos.
Hay una tendencia a no elegir sus relaciones. Sus parejas lo hacen por ellos. Para empezar algo, necesitan que se los induzcan o los presionen. No puedo conseguir lo que deseo, piensan. O los demás establecen las reglas. Se sienten atrapados en sus relaciones. Les cuesta comprometerse. Odian salir de la cama. En general, les cuesta comenzar proyectos. Vamos a las personas que nacen de nalgas. Puede salir primero el trasero o los pies. O sea, puede venir de nalgas, de cola, o nacen los pies, que también se les llaman parados. Estas personas sienten que hacen las cosas de forma equivocada. Hay un sentimiento constante de culpa. Odian o les cuesta finalizar las cosas. Tienen miedos de estar equivocados. Eso hace que les cueste comunicarse. Para ellos las relaciones son una lucha y retroceden en las relaciones si éstas se vuelven estrechas. Creen que al placer les sigue el dolor. Se preocupan por no lastimar a otros. Existe temor y desesperación. Hay una sensación de tener que luchar para sobrevivir. Se involucran en las relaciones y luego luchan por salir de ellas. Tienen una posesión de la libertad un poco convencional. Se califican como luchadores. Si el médico intentó voltearlo desde el exterior, crea una resistencia a que otras personas traten de cambiarlos, pero al mismo tiempo desafían a esas personas a que lo hagan. Vamos a las personas que nacieron por forceps. El forceps es como una pinza, como, ¿no? que agarra así la cabeza al bebé. Yo no sé si me ven, pero esperen que les voy a dejar de compartir. Es una pinza que tiene como tres ganchitos así, que sujetan la cabeza. Si esta es la cabeza, la sujeta y lo tiran. Entonces, voy de nuevo a compartirles. Por aquí. Entonces, las personas nacidas con forceps, a los bebés, los estrujan, los retuercen y les jalan la cabeza. Esto se usa porque el bebé es demasiado grande o es lento o está mal acomodado o ya está muy bajo para la cesárea. Entonces, se utilizan esos forceps. El bebé se encuentra atrapado. El obstetra toma el papel de liberador. A estas personas de adultas no les gusta que los controlen o los manipulen. Se sienten mejor teniendo el control. Para ellos, no importa cuánto hagan, creen que nunca es suficiente. Temen no poder hacer las cosas por sí mismos. Se sienten que no son suficientes o que algo mal hay en ellos. Sienten su cabeza y su corazón separados. Están desconectados de sus sentimientos y temen al contacto físico. Vamos a las personas que nacieron con el cordón umbilical enredado en el cuello. Esto es habitual. Y lo que sucede es que la fuente de vida en algún momento se convierte en instrumento de estrangulamiento. Eso que crea una esquizofrenia hacia la vida. O sea, establecen una relación de amor-odio con la existencia. A lo que hablo con esto de que crea una esquizofrenia hacia la vida, no significa que de adulto van a tener esquizofrenia. Lo que digo es que crea esta relación de como de amor-odio, ¿no? Como de contradicción con la existencia. En su conciencia, para ellos en su conciencia, la vida y la muerte son iguales. Crean situaciones que amenazan la vida, por ejemplo, andando en moto sin casco, o haciendo deportes extremos, o andando a altas velocidades sin las cosas de seguridad que necesitan. Son susceptibles a la sensación de asfixia. Por ejemplo, no les gustan las corbatas, las bufandas, todas esas cosas no les gusta. La intimidad para ellos representa un riesgo. Se sienten estrangulados en las relaciones. Presentan buen desempeño en las crisis y se sienten desconectados de las emociones.
Esto me está matando, dicen cuando más vivos se sienten. Cualquier embrollo puede representar el pánico primario. Sabotean las creaciones, matando la creatividad. Vamos a los gemelos. Los gemelos son más psíquicos y telepáticos. Tienen una conexión intuitiva dentro del útero. Si son separados al nacer, crecen con similitudes, por ejemplo, el nombre de su mujer o de sus cónyuges, perdón, hijos, profesiones, el nombre de las mascotas. Dicen que el primer gemelo es el líder y el segundo es seguidor. Sienten que otros tienen ventajas, que llevan la segunda voz en las relaciones. Esperan a que sus parejas les muestre el camino. Les cuesta pensar en ellos primero. En el sexo se aseguran que su pareja llegue al clímax primero. Llevan la segunda voz en las relaciones. A veces sus parejas evolucionan con rapidez y luego los abandonan. Desean tener un espacio propio, pero también tienen una dependencia extrema. Puede haber rivalidad y competencia entre hermanos. Y hay un temor a la cercanía e intimidad, pero a la vez imploran tenerla. Vamos a las personas que nacen después de abortos espontáneos, provocados o de muerte fetal. Son hijos de madres que abortaron previamente, ya sea espontáneo o provocado, o que experimentaron la muerte de su bebé dentro del útero. Pueden ser nacidos después de un aborto inducido o nacidos después de muchos abortos accidentales. Esta persona piensa constantemente, no puedo vivir en plenitud. Para tener aprobación, debo permanecer deprimido y triste. Llegué en el momento equivocado. No debería estar aquí. No sé cómo hacer felices a mis padres. No sé cómo hacer feliz a mi pareja. Sienten mucho miedo a la vida. No deseo vivir. La vida lastima. No se sienten amados ni deseados. No confían en el otro. Hay un gran temor a fallar y se culpan por todo. Expresan más temor a las amenazas. Hay una tendencia a preocuparse por las cosas de forma exagerada. Viven con temor a ser reemplazados. La vida es una lucha, piensan. Son muy culposos. Vamos a las personas que nacieron de nacimiento rápido. Son personas apresuradas y nerviosas. Sienten que otros los apresuran y se sienten culpables si son ellos quienes apresuran a los demás. Expresan, lo quiero para ayer. Tienen mucha energía, son hiperactivos, son buenos atletas, alcanzan el éxito con rapidez y se sienten culpables por ello. Tienden a exigir velocidad, no pueden seguirles el paso. No entienden que a otros les es difícil lo que a ellos se les da fácil. Se sienten cómodos haciendo elecciones de último momento. Pueden desarrollar problemas de tiroides como hipertiroidismo. Vamos a las personas con nacimiento retenido. Se da cuando todavía nadie espera al bebé. Se procura que la mamá espere y retenga al bebé. O también se da cuando la mamá siente que allí no es seguro parir. Nacidos de este modo, van a esperar hasta que las cosas se vuelvan atemorizantes para hacer las cosas. Acá están las personas que, por ejemplo, no sé, tienen que entregar un trabajo práctico para el miércoles de la semana que viene y es el martes a la noche y se ponen a hacerlo, ¿no? Es como todo último momento. Tienen esa necesidad de toparse contra la pared, como de equivocarse y hacer la experiencia por cuenta de ellos. Se sienten indefensos y suelen ser retenidos por sus parejas. Se sienten inseguros de su cuerpo, se quejan de tener la columna vertebral desviada. Algo me impide conseguir lo que quiero cuando lo quiero, piensan. Para evitar que me retengan, tengo que partir. Sienten que el tiempo no está a su favor, que tienen que esperar, ser los últimos. Los demás tienen razón, piensan. Y nos dicen cuándo hacer las cosas. Vamos al nacimiento prematuro o tardío. Se sienten como intrusos, sienten que van delante de los demás, se sienten inmaduros en sus relaciones, vulnerables en extremo,
Se sienten pequeños e insignificantes. Sienten que cometieron un error, que no están preparados, que no pueden hacer las cosas solos. Vamos ahora con el parto prolongado. Se sienten frustrados y doloridos. Sienten que desilusionan, que son lentos, que hacen esperar a todos, que lastiman a las personas que aman, que la vida es una lucha y es dura, que desilusionan, que son lentos, suelen ser trasnochadores y alargan situaciones difíciles en su vida. Sienten una gran culpa y no encuentran el motivo. Creen que causan dolor a quienes los quieren. Vamos a las personas que estuvieron en incubadora. Suelen estar separados y solos. Se sienten observados y juzgados. No les gusta que los toquen. Se relacionan con personas distantes y frías. No saben cómo recibir amor, caricias. Y cargan con la incubadora en sus relaciones. Significa que cuando se sienten amenazados, se aíslan. Ponen una barrera y no permiten contacto alguno. Vamos a las personas que nacieron por cesárea. Se les hace cesárea porque existen riesgos para la madre o para el bebé, porque hay embarazos múltiples, porque la mamá tiene miedo de dar a luz y a veces existen motivos ridículos, como por ejemplo les contaba hoy, que quiero que nazca el día del papá, quiero que no nazca el día del cumpleaños de la abuela, no quiero que, no sé, el médico tiene un torneo de golf el fin de semana, entonces, bueno, programamos la semana, la cesárea antes, así me puedo ir a jugar tranquilo al golf. Tienen dificultades estas personas para realizar las tareas solos. Les cuesta empezar o terminar los proyectos, los cursos y las cosas en general. Les cuesta asumir cambios, por ejemplo, de curso, de trabajo, de ciudad. Hay una impronta de estrés, peligro y miedo que se revive al dar a luz o al materializar ideas o proyectos. Y acá me quiero enfocar. O sea, una cosa es que yo nazca por cesárea y que cuando yo voy a tener mi hijo, se me revive esta impronta de estrés, peligro y miedo. Y bueno, ponele, tengo 5 hijos, como mucho, en 5 momentos de mi vida eh, me vuelve este miedo, este estrés. Ahora, pensá en lo siguiente, también se te activa cuando querés materializar una idea, cuando querés hacer un proyecto. ¿Te imaginas vivir así? Que cada vez que vos quieras hacer un proyecto o materializar una idea, que tengas esa sensación de estrés, de peligro, de miedo, tienen una baja autoestima. Necesitan que los ayuden a sobrevivir. No saben tomar decisiones. Piden que otros lo hagan por ellos. Sufren el síndrome de la interrupción. Se sienten manipulados. Son indirectos para comunicarse. Piensan que hacen las cosas mal. Atraen bloqueos e interrupciones constantes a su vida. Se sienten manipulados en las relaciones y tienen la necesidad de abandonar y huir. Vamos a las personas que llegaron atravesadas al canal de parto. El bebé no está frente al canal de parto, está así. Esto es una emergencia médica. Por lo general deriva en cesárea. El médico va a tratar de voltear al bebé de forma manual, pero es un procedimiento muy doloroso. Ay, perdón. Acá. Estas personas de adultas se sienten en la dirección equivocada, sobre todo en la profesión y el matrimonio. Permanecen demasiado tiempo en situaciones en las que no deberían salir. No, perdón. Voy de nuevo. Permanecen demasiado tiempo en situaciones en las que deben salir. No saben qué camino tomar. Bueno, con esta información al momento de nacer, o sea, todo lo que vos, toda esa información al momento de nacer, después va a continuar formándote en tu familia. O sea, no solo la impronta de tu parto, sino toda tu niñez va a implicar, se va a ir formando tu personalidad y tu carácter. Entonces, el niño al crecer va a formar su carácter. Tu forma de tomar decisiones también es ahí. Vas a absorber las creencias, las conductas y los sentimientos.
A pesar de que se cree que un niño no puede tomar decisiones como matrimonio, profesión, dinero, es en esta etapa que se toman esas decisiones. Esas decisiones en general son perjudiciales en la vida adulta. Muchas veces no se sabe por qué se eligió la profesión, por qué tiene problemas de pareja, por qué no es independiente económicamente o por qué no puedo generar dinero. Todo eso viene de la etapa o de la infancia temprana, que absorben como esponja todo lo que están viviendo. A ver, que voy a mirar. Mm, mm. Mi madre tenía más fuerza para empujar y como había alargado, ya me coño, le hizo una presión en la panza que me empujó a salir. Ok. Bueno, Julián, entonces eh, tenés que, te tienen que dar un empujón para que termines las cosas, ¿o no? Umbilical gemela, ese es mi esposo, bien. Nací por cesárea. Es lo mismo. Cuando nací por cesárea, por preeclampsia, es lo mismo, es cesárea. Yo nací de pie boca abajo. ¿Cómo es eso? Bueno, Ali, tenés la manito levantada, te voy a pasar el micro. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien, profe, bien, gracias por preguntar. Bueno, Profe, tengo una pregunta. Lo que pasa es que sí. yo sufro de enfermedades vaginales y ya, o sea, como que me hacen exámenes y no aparece nada. Ya me han hecho tratamientos médicos, inclusive naturales y todo, y sigue ahí. Y yo pues siempre he tenido como un conflicto cuando escucho que hay personas que han sido violadas. Siento, me duele mucho, ¿sí? O sea, más de lo normal. Y mi hija mayor, ella cuando fue pequeña, en dos ocasiones la tocaron, pues nunca hubo penetración ni nada, pero sí hubo manoseo. Entonces, yo pues la verdad soy huérfana, bueno, no huérfana, mi mamá nos abandonó a mi hermano y a mí cuando yo tenía 3 años. Mi hermano falleció a los 21 años, se suicidó. Mi papá, pues cuando mi mamá nos abandonó, pues él era alcohólico, entonces pues a nosotros prácticamente nos crió mi abuelita, pero fue muy tortuoso, ¿sí? Entonces, pues no tengo a quién preguntarle nada, no sé cómo nací, no sé nada, ni siquiera sé si tengo todas las vacunas completas. Entonces yo quisiera saber si puede ser que haya sido abusada cuando pequeña. A ver, vamos por parte. Primero, que vos no sepas absolutamente nada no es ningún impedimento con esta terapia. Se puede llegar al origen sin que nadie te dé información, porque vos tenés, tu inconsciente tiene la información tuya y de 7 generaciones antes que vos. O sea, vos me decís, no me acuerdo de nada, no hace falta porque en tu inconsciente sí está esa información. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, de todos estos partos, ¿cuál te resonó más? Pero la pregunta acá no es por el parto, sino es como por estas dolencias vaginales que tenés, más que dolencias son como afecciones. Vos seguramente tenés algún hongo o algo de eso. ¿El hongo, hongo o qué? ¿O bacteria? ¿Qué te dijeron que tenés? Pues a veces, porque es que son como repetitivas, ya llevo muchos años y entonces, digamos, me mandan un tratamiento, no, son hongos. Entonces, bueno, pasan, digamos, 2 meses bien, vuelve otra vez, no, ya son bacterias. Y lo último que fue el año pasado, que fue, pues ya el ginecólogo me envió tratamiento para las dos porque me dio una infección terrible, que inclusive él me preguntó que si yo era trabajadora sexual porque la infección estaba terrible. Entonces yo le dije, no, pues igual yo soy casada y no, o sea, no. Y bueno, hay otro inconveniente. Cuando yo voy a tener relaciones con mi esposo, inclusive estamos en una crisis porque realmente yo me siento muy mal, ¿sí? O sea, a veces no me da, no tengo líbido y cuando lo hago porque sé que pues es algo necesario en una pareja, me siento terrible. Bueno,
Voy por partes. Los hongos es como la lavandina. ¿Todos saben lo que es la lavandina? El cloro, ese líquido para desinfectar. Acá se llama lavandina, por eso pregunto. Cuando ustedes no entiendan una palabra, me frenan y me preguntan. Los hongos son como la lavandina, como el cloro, como ese líquido para desinfectar, ¿no? Entonces, si yo me siento sucia teniendo relaciones sexuales, después, ¿qué va a pasar? Mi cuerpo va a decir, no te preocupes, yo te limpio. Y ahí aparecen los hongos. Entonces, todo niño que fue abusado se siente culpable. Entonces vamos a suponer una cosa, que vos fuiste abusada, no lo sabemos, así que vamos a suponer. Vamos a suponer que vos fuiste abusada a los 5 años, ¿no? Esa niña de 5 años, yo te puedo asegurar que si te llevo a ese momento, tu niña se va a sentir sucia. Entonces, y culpable. Pero uno dice, para una nena de 5 años que fue abusada, ¿qué culpa puede tener? Ninguna. Y estamos todos de acuerdo, menos la niña. La niña, todos los niños que fueron abusados se sienten culpables. Entonces, vieron que hoy les hablaba de que el inconsciente es atemporal, que todo lo que me sucedió antes me está condicionando ahora. Bueno, eso que le sucedió a Alice, que todavía no lo sabemos, porque no, ella no se acuerda y nosotros no lo confirmamos, pero yo firmo el 08 de mi auto, o sea, pongo las manos en el fuego, de que seguramente sí. Porque además ella que me dice, me confirma con su hija. A mi hija le pasó, entonces está hablando de abuso. Entonces, ¿cómo hace Alice para poder disfrutar de las relaciones sexuales? Porque, a ver, en la relación tenemos que disfrutar las relaciones sexuales porque cuando tenemos el orgasmo es la mayor liberación de energía vital sexual. La energía sexual y la energía vital es la misma y es lo que me va a ayudar a magnetizar, a atraer y a materializar aquello que quiero. Yo magnetizo y materializo a través de la energía sexual. Yo tengo la energía sexual bloqueada, no voy a poder materializar nada. Entonces, acá lo que habría, que es lo que yo haría con Ali, yo no quiero hablar ni del espejo ni del pasillo, porque no van a entender nada, pero sí lo que le haría es una terapia para volver a ese momento y poder ir a rescatar a esa niña y hablarle a esa niña, ¿no? Porque esa niña vivió una situación que no tendría que haber vivido de niña, que es que ningún niño tiene que tener sexo porque no está preparado, pero ahora la adulta que sí está preparada, que sí tiene pareja, sí tiene marido, que es un encuentro hermoso esto de poder compartir con tu pareja, lo está pasando mal ella y el marido, porque se imaginan, para el marido también es una situación de, che, parece que te estoy abusando, que te estoy violando, porque no te gusta, porque te duele, porque me evitas, ¿no? Entonces, mm, hay que volver a la niñez y revertir esa dolencia que ella tiene, ¿no? Entonces, estos episodios de hongos barra bacterias no se te van a sanar hasta que no sanes esa situación. Mira, te cuento un caso muy parecido al tuyo, pero no era con abuso, que viene la persona y me dice, Vera, estoy cansada, podrida de tomar pastillas. Hago todo un ciclo de medicamentos, lo hice yo junto con mi marido, después lo volví a repetir yo y bárbaro, mejoro, termino la medicación y al tiempo otra vez. Bueno, ¿qué había pasado en este caso? Ella con su marido habían tenido una discusión, se habían separado por un tiempo. En ese tiempo ella había tenido relaciones sexuales con otra persona porque, bueno, me separé. Pero resulta que después volvieron y ella se sentía sucia por lo que había hecho. Ella sentía que había traicionado a su marido.
Entonces, el hongo que decía, no te preocupes, yo te limpio. Y ahí está, nunca más, después de la sesión, nunca más tuvo hongos. Entonces, eso tiene que cambiar el inodoro. No, Rose, no, no hace falta. Va a salir más barata la consulta que cambiar el inodoro. Porque además va a cambiar el inodoro y también va a pasar, chicos. Además, quiero que piensen en lo siguiente. Eh, ya lo vamos a ver. Les voy a tirar esta bomba y les voy a romper la cabeza, pero el contagio no existe. No existe el contagio. Pero ¿y cómo carajo? Pero si yo fui a visitar a mi hermana, ayer estaba resfriada y hoy estoy resfriada. Sí, están compartiendo los dos un mismo conflicto, pero no es porque a ver, ¿cuántas veces yo, por ejemplo, mi pareja tuvo COVID y yo no tuve? Y dormía toda la noche así, enroscado, abrazadísimo y no me contagié. ¿No? Le daba besos en la boca y no me contagié. ¿Cómo puede ser? Porque no existe. Eh, Ni el virus existe, claro, ni se ha podido comprobar. Bueno, Ali, los hongos que te pasan es por eso, por ese conflicto que seguramente es lo que vos estás sospechando. Listo, profe. Gracias. Gracias, hermosa. Gracias. Andreina, ahí te pasa el micro. Hola, profe. ¿Me escuchas? Sí, Saludos a todos. ¿Cómo están? muy Vale. bien, hermosa voz. Primero, agradecida por estas clases. Y por otra parte, quería comentarles, bueno, acá estando escuchando un poco todo lo que están comentando, ¿verdad? Me causa mucho ruido la parte sexual, ¿sí? Porque hace tiempo, yo inicié hace como, ¿qué? 5 años, por decirlo así. Hace como 5 años yo inicié con infecciones. Infecciones, infecciones. Cada que tenía relaciones me daba infección. ¿Sí? Y llegué al punto donde ya no quería tener más relaciones porque yo decía como que, ajá, cada que voy a tener relaciones me va a dar infección. Era por hongo, a veces bacteriana, eh, cambiaban. Luego de eso, o sea, yo me hacía mis chequeos constantemente ginecológicos y hace aproximadamente 2 años me apareció una lesión y aparentemente es de pH. Después de que me dicen, yo no había tenido verrugas ni nada similar. Después de que me dicen que es de pH, obviamente yo sé que a nivel psicológico también nosotros como que nos traicionamos, ¿verdad? Después de que nos dicen como que tienes algo y ya uno empieza como a buscar los síntomas y a ver esos síntomas en el cuerpo de uno. Aparecieron verrugas, luego fui nuevamente, seguí en mis consultas con la ginecóloga y me dice como que te estoy mandando una cantidad de vitaminas, probióticos, etcétera, etcétera, para combatir eso, para que Hermosa, pará. Resumime las cosas y decime cuál es la pregunta concreta, hermosa. Así le damos tiempo a tus compañeros que también puedan hablar. vale, claro, claro. A nivel inconsciente, ¿cómo puedo descifrar qué es lo que está pasando? No lo vas a poder hacer vos, preciosa. Porque Vuelvo y siento repito. Sí, decime. que también pasa que, por ejemplo, cuando tengo pareja, yo en general soy súper independiente, pero cuando tengo parejas como que me achico para que ellos no se sientan inferiores, ¿sí? Y Eso te hace creer el ego. obviamente, Eso te hace creer el ego. porque Pero, ¿por qué es tan cómodo decir, tengo un pelotudo al lado, entonces me tengo que achicar para que el pelotudo no se sienta tan pelotudo? Pero, ¿quién eligió al pelotudo? yo misma, Perdonen perdonen la expresión, ¿no? Entonces digo, eso te cuenta el ego, no, yo soy tan grande, yo soy tan espectacular que
y me toca achicar para que no se sienta mal. Eso te lo dice el ego. Pero quiero que Ok, vos sepas que ok, atraemos ese que yo siento que es más chiquito. ¿Por qué no me permito un hombre como el que quiero? ¿Por qué no me permito un gran hombre? ¿Por qué no me...? Porque hay algo atrás de esta máscara, que todas máscaras es para sobrevivir, ¿no? claro, Entonces es más cómodo decir, no, me tengo que achicar. Yo creo que te acomodás, yo creo que te acomodás. Entonces, pero como es tan doloroso reconocer eso, es mejor decir, no, me toca achicar porque este es un inútil. Estoy exagerando para que lo puedan ver. Eso es lo que te cuenta el ego, ¿no? ok. Entonces, em, No, porque por lo menos lo ya, que pasa es que en general sí, ellos en inicio de la relación son unos hombres espectaculares, pero luego yo siento que como que empiezo como que a maternar y pasa ajá. esto que entonces luego descuidan como que esa hombría. Y claro, se encontraron a la mamá, pero vos encontraste a tu hijo. Ok. Ari se tapa la boca así como también. A ver, vamos con esto. Si yo tengo algún conflicto para resolver con mi maternidad, ya sea porque tuve un aborto, porque, no sé, porque tengo culpa con alguno de mis hijos, con lo que sea, ¿no? Y tengo esta cosa de maternar, y voy a traer cualquier hombre, pero lo voy a convertir en hijo. Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, ah, me tengo que achicar para ponerme a su altura. No, es que vos te pones de madre y lo ves chiquito porque lo ves como a tu hijo, no lo ves como una pareja. Por eso decís, me tengo que achicar para estar a la altura, pero vos seguís siendo la madre. Entonces vas a encontrar un tipo que no resuelve, un tipo que está esperando que vos resuelvas. ¿No? Seguramente tenés herida puede ser que o tuviste una mamá como vos, independiente, que llevó a la familia adelante, qué sé yo, o tuviste un modelo de mamá sumiso, que vos decís, no, yo ni en pedo voy a ser como mi mamá. Entonces sacás la capa empoderadora y vas para adelante. Tenés una herida con el femenino, si es así. O al revés, Sí, con el la masculino. segunda. Entonces hay que ver, hay que ver con cuál. Es la segunda opción. ¿De cuál que te di? Una madre sumisa que, bueno, mi Claro. papá era el que trabajaba, ella estaba en casa y bueno, mi papá era un poquito eh, particular en la relación, ¿no? ¿Cómo sería un poquito particular en la relación? Se iba de fiesta, tomaba, en oportunidades le montó cachos a mi mamá, le fue infiel y así. Y yo siento que a veces me parezco mucho a mi papá. Claro, porque la pasaba mejor. Se iba de fiesta, tenía otras mujeres, y mi mamá se quedaba pobrecita llorando. Es más, te voy a adivinar, hasta te enojabas con tu mamá porque aguantaba todo lo que aguantaba de tu papá. ¿No le Sí, preguntaste a tal tu cual. mamá por qué aguantaste tanto? ¿Por qué no te fuiste? No, nunca le pregunté. Pero no te lo preguntaste vos, decís, ¿por qué mi mamá aguantó tanto? ¿Por qué nunca se fue? Ella dice que yo siento que es un patrón de familia porque mi abuela era igual que ella. ¿Y vos qué venías a hacer? Venías a hacer lo opuesto. Decir, no, chicas, ¿saben qué? Yo puedo hacer cualquier cosa menos sumisa. Y ahí estás, ¿no? Y ahí estás, como enojada con el femenino, porque yo no voy a ser así. Y vas a la parte más masculina, porque según tu mirada, el hombre la pasó mejor. Sí, Y por eso estás buscando hijos en vez de maridos, porque el marido de tu madre no te gustó el modelo. Pero te cuento sí, algo, Andreina. digamos. Tenés permiso para elegir otra clase de hombre, tenés permiso para tener otra dinámica.
Tenés permiso para elegir lo que vos quieras. No es o hago lo mismo y soy sumisa, o hago lo opuesto y ¿sabés qué? Me dicen algo y les pego una patada en el traste, que chao. No, tenés permiso para poder ser femenina, tenés permiso para poder tener un hombre masculino a tu lado, tenés permiso para vivir y construir una buena relación. A mí lo que más me duele de Disney no es que, vieron que dicen que Disney nos pintó como estos Cuentos de hadas. príncipes azules. A mí lo que más me dolió es que no vinieron los pajaritos a limpiarme la casa. Es lo único que más me dolió de Disney, ¿no? Que me prometían que si yo cantaba venían los pajaritos a limpiarme la casa. Bueno, a ver, tenemos esta idea de Disney de que el hombre va a venir y nos va a rescatar y que va a encajar como un guante y esa cosa tan hermosa que se termina, ¿no? Que ya sabemos que no es real. ¿Qué es lo real? ¿Existe el amor sano? Sí, existe. Pero te voy a decir algo, no se encuentra. No te lo encontrás a la vuelta de la esquina. El amor sano se construye. Entonces, tenemos todavía esta idea inocente o infantil de, ay, es que todavía no me llegó el príncipe azul, no llegó ese hombre que me complemente, esta media naranja o medio limón, no sé, o sea, como esta cosa de la mitad, no, no, en realidad yo puedo usar al tóxico, entre comillas, ¿no? ¿Cómo se llama ahora la etiqueta nueva esta? Como no me gustan las etiquetas, nunca me las acuerdo. El narcisista, ¿no? Como, ay, el narcisista que te lo trajiste vos, el narcisista, para ayudarte. Con el narcisista también puedes hacer una buena relación si es que los dos están queriendo avanzar y se aman. Pero si yo traigo a alguien que me es infiel, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Vamos a suponer que mi marido me es infiel. Primero le voy a revolear con un sartén, con lo que tengo en la mano. Una vez que gestiono esa emoción, ahí me voy a sentar y voy a analizar y voy a decir, pará, ¿qué me está mostrando esta situación? ¿Qué me está mostrando? ¿Para qué me está mostrando una infidelidad? Si para el inconsciente, una de las otras leyes es que para el inconsciente el otro no existe, si mi marido que me fue infiel no existe, ¿qué me está mostrando? Ah, me está mostrando primero dos cosas. Seguramente si a mí me fueron infiel, a mi mamá también. Entonces ese dolor no se sanó. Primer punto. Segundo punto, me está mostrando infidelidad. ¿En qué me estoy siendo infiel? ¿No? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo. ¿Por qué primero hago el chiste de le revoleo con el sartén? ¿No? Le revoleo la ropa a la calle. ¿Por qué hago primero ese chiste? Porque en realidad primero hay que gestionar la emoción. Si vos te enterás que tu marido está teniendo sexo con otra persona, no te vas a poner así decir, ay, gracias, mi amor, gracias por revolcarte con la vecina, porque ahora puedo ver que yo me estaba engañando. No va a suceder así. No va a suceder así. Entonces, primero gestiono la emoción como me salga, sin juzgar. Y después ahí me pongo a analizar qué pasó y tomo mi responsabilidad, ¿no? Tomo mi responsabilidad. Entonces, ¿se puede? ¿Existen los vínculos sanos? Sí, pero no los encontrás, los construís, porque el otro te va a ayudar a ver a vos estas sombras que no estás viendo. ¿Mm? Ok, Bueno, hermosa, con respecto a estas eh, bacterias o hongos vaginales, tiene que ver con algo relacionado al sexo, que no lo ok, sabemos todavía. ok, Gracias, muchas hermosa. gracias. Feliz tarde. Gracias. Chicos, me preguntan, estos temas de las heridas, ¿las vamos a ver en el curso? Sí, chicos, vamos a ver un montón de cosas y lo que no veamos lo tienen ustedes en el manual. Recuerden que van a tener un manual de 1000 hojas, casi 900 y pico hojas, que ahí hay muchísima información. Roxana de Ushuaia, qué frío allá. Roxana, te lo pido por favor. Si yo acá ya no sé qué más ponerme, me imagino allá. Hola, profe, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto.
Bueno, hoy no hace frío, como verán, estoy así con una remerita. Ah, No hay nieve, no está nevando, así que es más, estoy mirando tengo una vista hermosa al canal y está todo despejado, muy lindo. Estoy en la cama, pero porque quería qué estar nada lindo. más. Bueno, primero que nada, súper agradecida porque le cuento que hace como un mes atrás empecé a buscar diferentes formaciones, a ver cuál me cuadraba, porque vengo de servicio, porque vengo de dar y porque quería formarme profesionalmente para poder empezar a dar con más conocimiento, ¿no? Y soy operador en adicciones. Y estaba buscando si bios, si constelaciones, si qué, Y acá y te las bueno, trae en una. y acá tengo todo, así que nada, re contenta, le decía a mi esposo, me voló la cabeza la clase de ayer, y Qué bueno. igual identifiqué, yo me autoanalizo muchísimo y de hecho hoy escuchando me ha pasado un montón de momentos de tener esa regresión hipnótica de llevarme al punto justo de infancia y poder revertir un montón de situaciones en mi vida por ir a ese momento sola, sin saber Claro. qué o cómo, es algo nato, natural. Y Y porque entonces también tenés un nivel de conciencia elevado, porque si no, no lo puedes hacer. tal cual, tal cual. Creo que en esa búsqueda mía, bueno, obviamente se fue aperturando un montón de cuestiones y situaciones y energías y demás. Y mi pregunta era, no si nosotros podemos tratar a nuestros hijos, sino si en este identificar muchas cuestiones, em, por ahí decirle, fíjate esto y esto, que yo a través de este curso lo puedo identificar para que vos puedas sanar esas cuestiones. O sea, Sí, pero a yo mí, tengo por dos ejemplo, a mí me hijos gusta. grandes Mm, que yo fui mamá a los 17 años de mi primer hijo. Ese nació ahogado en el canal de parto, que yo decía, yo no tuve ninguna pérdida, así que tengo que analizar anterior quién familiar pudo haber, tenía vuelta de cordón, así que puede ser que sea más sí, pero genealógico el tema. pará, Mm, pará, 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 pará. Eh, vos me dijiste, estoy acostada mirando la vista del canal. sí. Estás vigilando el canal. Y después me Ok. decís, mi hijo casi se ahogó en el canal de parto. Entonces, Ajá, como no tuviste abortos antes, hay que salir a sí, buscar quién se ahogó en el canal. en el canal. Ok, Y no de parto ok, precisamente. Hay que salir a buscar en el ok. canal y yo le agregaría, porque tu profesión o tu orientación está abocada a las adicciones. ¿Qué adicciones había en tu familia? ¿Alcoholismo? Ah, ¿Qué adicciones había que vos hoy estás como reparando al clan por profesión? Eso yo me empezaría a ok. hacer esa pregunta. Pero con respecto a la pregunta que vos me estabas haciendo específicamente, a mí me gusta Sí, hablar con mis hijos y con mis hijas y darle información para ver, ¿no? Como por ejemplo esto. Che, ¿sabes qué? Hoy estuve haciendo esta formación y me dijeron que la forma en la que nacés te condiciona para. Y cuando vos naciste ahogado. Entonces es probable que en las situaciones de estrés vos como que te sientas ahogado, que te falte el aire, que no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, darle sí, información, no decirle todo, sino es como claro, tirarle la claro, información y que esa persona se dé cuenta sola. ¿No? Eso es lo claro. que sí puedes hacer. Ok, Por eso era mi ejemplo, pregunta. mira, te cuento algo rapidito. Sí, Ayer me atropellaron una cachorra que tengo y quedó internada en la veterinaria y estamos esperando que falleciera. Esa es la realidad porque no tenía muchas oportunidades de vivir. ujú, Imagínate mi niña de 6 años, ¿no? Que claro, ella ya viene cuando falleció mi mamá. eh, Primero se nos muere un cachorro, le explico, era muy chiquita, ya tenía 3 años, creo que tenía. Claro, 2 años y medio tenía. Le explico lo que iba a pasar, que el cachorrito se murió, pero que en realidad, yo siempre les digo lo mismo, cuando vos te vas a dormir, te sacás la ropa, pero seguís siendo vos. ¿No? sí, Y al otro día te levantás y te pones otra ropa, pero seguís siendo vos. Bueno, con la muerte pasa lo ujú, mismo, o sea,
dejamos el cuerpo como la ropa, dejamos el cuerpo, pero seguimos siendo nosotros. Tu espíritu, tu alma sigue viviendo, aunque ya no lo podamos ver, pero sigue viviendo. Bueno, ella lo entendió muy fácil en aquel momento. Entonces, yo anoche preparándola, ¿no? Como quien Claro, le digo, Ángela, para vos qué es el amor? Además me encanta hacerle preguntas así como cosas abstractas, a ver qué le dice su cabeza. Entonces me dice, bueno, para mí el claro. amor es muchos besos, muchos abrazos, que no sé qué, bueno. Mm, ¿Y qué es la muerte para vos? Y bueno, dice, cuando claro. se muere alguien, bueno, pero ¿qué es que se muera alguien? Y Mm, eso, que ella deja el cuerpo, pero que sigue viviendo. Ali, vos es que me hiciste acordar, le decía yo, a una vez que leí una conversación entre gemelos, ¿no? Como dos bebés que estaban dentro de la panza de sí, la mamá y que uno le decía al otro, ¿vos crees en la vida después del parto? Pero no, mirá que va a haber vida después del claro. parto, que no, no va a haber. ¿Pero por qué no crees en? Y no, porque si hubiese vida después del parto, alguien hubiese venido a avisarnos, che, hay vida después Claro, del parto, ¿no? claro. Y vos crees en mamá, ¿cómo va a creer mamá? Si mamá, si creyera en mamá, mamá estaría acá con nosotros. Bueno, no, pero mamá está en todos Claro, lados, ¿no? Bueno, claro. entonces, y él me decía, y entonces le contaba esto, y que había uno de los gemelos que no creía en la vida después del parto. Y me dice, y sí, si ahí Sí, arranca la vida. Y no, le digo, la vida ya arrancó antes porque están vivos claro, dentro de la panza. Y entonces el parto vendría a ser como la muerte, como que todos decimos, bueno, no hay vida después de la muerte, pero para mí es como el parto. claro, Tenés razón, me decía, ¿no? Entonces, estas charlas que se generan, ¿no? Eso es lo que vos tenés que, como desde la pregunta, desde, che, aporto esto que yo sé, pero no desde, mira, vos sabes lo que te pasa esto, esto y esto, por eso, no, porque ahí se te van a cerrar. En cambio, si vos claro, aperturás con una pregunta, las preguntas aperturan, ¿no? Y esto, ¿sabes qué? Yo sabía, escuché una vuelta a esto, o, ¿no? Eso lo que genera es una charla para poder, ¿no? Como, bueno, hoy finalmente nos avisaron que la cachorra había muerto, entonces cuando le doy la noticia le digo, mira, le digo, ¿qué te parece si vamos, compramos un frutal, enterramos la perra junto con el frutal, le ponemos un cartelito a la plantita para que cada vez que salgamos afuera y la vamos a regar o la vemos, nos acordamos de Nala. Entonces, como, sí, me encanta, claro, qué sé yo, bueno, así que acá tengo el frutal ya para enterrar ahora cuando termine la clase. Entonces, digo, claro. como poder con nuestros hijos darle las herramientas, pero para que ellos puedan ir descubriéndose y no darle las soluciones o, no, a vos lo que te pasa es esto, esto, esto y esto, ¿no? Claro, Yo no recomiendo una sesión, pero sí las charlas, claro, el discurso materno es la vocecita que después tenemos nosotros en la cabeza. Entonces es claro, importante ese discurso materno, claro, y sí, claro. así. Sí, bueno, igual, el mayor tiene 35, el otro tiene 28, que son con los que por ahí. ¿Por qué también? Porque yo me casé a los 16 años, fui mamá a los 17 y 7 años después nació otro. Intermedio hubo un aborto, o sea, hay un hermano en el medio. Y después me volví a casar y actualmente tengo uno de 14 que ese también nació ahogado, nació cara para arriba, por ende se ahogó en el canal de parto, trabé el canal. Pero bueno, interpreto que este viene por ese aborto que hubo en el medio. Sí, Sin embargo, el tercero fue el parto más rápido, fue el parto sin ninguna complicación, pero sí al sexto mes, que fue cuando ese bebé se abortó, sí tuve amenaza de parto prematuro y tuve reposo todo ese lapso. En fin, yo trabajé un montón de cuestiones en mí, ellos saben que tienen un hermanito, y hace poco me pasó algo muy loco. Yo tengo 52 años y después de 2 años volví a menstruar un día y mi mamá, que fue la promotora en ese momento de ese aborto, me dice, andate al médico y que te saquen el útero. Y a mí me removió todo. Ese anda y que te lo saquen porque no sirve, me removió la vida misma. Y ahí fue como que lo puse en palabras y, por ejemplo, hablé con una de mis hermanas y le dije, de esto en casa nunca se volvió a hablar de este tema y ese hijo mío existe, o sea, estuvo anotado en el registro, tuvo nombre y apellido, tuvo un sepelio, ese hijo nació muerto lo que se me practicó, nació vivo, vivió un día y después murió.
Entonces, yo lo llevé hoy a reconocimiento de que ese niño, ese hijo mío, sí existió. Entonces, Claro. también lo hago con sus hermanos, porque bueno, es algo que yo tuve que trabajar ahora por esa pequeña palabra que me dijo mi mamá. Y yo le decía a mi hermana, en algún momento yo me tengo que sentar a hablar con mi mamá, porque es algo que no por echarle culpa o sacarle en cara ni nada por el estilo, sino porque el simple hecho de que lo pueda reconocer como su existencia, ¿no? Porque es alguien Pero, pero ¿por qué es necesario para vos que tu mamá lo reconozca? no lo sé, no Mm. sé, Porque vos estás esperando que tu mamá lo reconozca y la verdad que mientras que lo reconozcas vos, estamos bien, ya está, estamos ok, bien. ok. Yo creo que hay, igual, no recuerdo específicamente, pero nombraste como ese aborto sucedió por, o sea, como que le echaste la culpa a. Entonces, debe haber de forma inconsciente un enojo con mamá, algo relacionado, y estás esperando que ella lo reconozca, pero en realidad es suficiente con que lo reconozcas vos. Ok, Gracias, ujú, hermosa. gracias. Bueno, por acá vi que ya estaba un representante del ASIL. Cuando quieran me levantan la manito. Mari dice que está en Colombia a 37 grados. Bueno, Mari, dale. déjame decirte que te envidio de una forma sana, pero cómo me gustaría estar allá. Bueno, Hola, cuando los profe. de... Ah, Hola, hermosa, la ¿cómo escuché, la estás? escuché. Bien, bien, Ah, gracias, muy profe. bien. Bueno, Regálenme 2 minuticos más, profe, que ya Mari está entrando a sala. Mari es la que les va a dar la listo. información. Que me levante la manito. Listo, dale. Bárbaro. Bueno, chicos, mañana, mientras que Mari está entrando, mañana tenemos un día espectacular que es el renacimiento. Mañana vamos a hacer un trabajo de limpieza y de liberación súper importante. También vamos a, no les quiero contar mucho, pero vamos a ir a un lugar para traer dones y talentos y recursos, así que se me ponen a ver qué es lo que necesitan. Por ejemplo, si me cuesta comunicarme, bueno, voy a traer la habilidad de la comunicación. Si me cuesta poner límites, bueno, voy a traer esa capacidad de poner límites, lo que sea. Si quiero, no sé, clarividencia, pido clarividencia. Si quiero, lo que sea. Dones, talentos, virtudes, lo que tengan ganas, pero tráiganlo ya más o menos como detallado lo que quieren. ¿No? Y pidan, 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 porque acá hay para todo y de todo hay, así que pidan. Si quieren abundancia, pidan. Todas las anteriores, claro, todo, quiero todo. Alguien más se crió con ese maldito dicho que dice, guau, todo no se puede. Ay, qué bronca me daba eso. Así que yo ahora quiero todo. Claro, Silvia, tal cual, quiero todo. Bueno, para Listo, Jenny y señorita Berito Mari. que ahí están por ahí. Ok. A Berito y a Jenny que levantaron la manito mañana, ni bien arranquemos, levanten la mano que les respondo las dudas. Y bueno, yo me despido y las dejo acá con las chicas, me queda un cachito para estar acá, pero les paso el micrófono a las chicas. Gracias a todos los que estuvieron acá. Gracias. Gracias a ti, profe. Bueno, muchachos, un gusto. Nosotros hablamos el día de ayer. Hoy me cogieron entrando a la casa, pero yo no podía dejar de entrar a hablar con ustedes, ¿cierto? Nada, yo quería estar aquí un momentico más con ustedes, a ver si tenían dudas de ayer, si pudieron entrar al grupo de pago, porque vimos que tal vez algunas personas no pudieron entrar, también porque lo pasamos como muy, tal vez al final, vamos a decir. Entonces los vengo a invitar otra vez a entrar al grupo oficial, a hacer cualquier pregunta que tengan acerca de las formaciones. Ya conocieron a la profe, también quería preguntarles cómo les fue con la profe, porque ayer se me olvidó preguntarles, entonces por eso estamos aquí hoy. Vale. Muchachos, quisiera ver un hola ahí en el chat para ver cómo están, a ver si estamos conectados. Yo entré, pero quise comunicarme y estaba cerrado para enviar mensajes. Ok, Rosana, perfecto. Ya el grupo oficial está abierto. Aquí la asesora lo va a volver a mandar, ¿vale? Para que entonces ya podamos entrar todos los que estamos interesados.
La profe es única y maravillosa, dice Julio Espina. Yo creo que la profe también está feliz de escuchar eso, Juli. Buenas, la profe excelente, dice Andreina. Excelente, dice Luis David. Silvia dice que voy a hacer el pago. Súper increíble, Silvia, porque ya vamos a estar empezando pronto. También entro aquí para darles un mensajito acerca de la fecha de inicio, ¿vale? Se paga la primera parte, ¿qué fecha se paga la segunda? Apenas acá el primer mes desde que empieza el lanzamiento. Esa es la fecha para la segunda, ¿vale? Muy interesante todo, me alegra porque este pues es una técnica que literalmente la profesora ha creado ella misma, ¿cierto? Bueno, muchachos, yo les quiero comentar que ya estamos empezando el jueves de la semana entrante, ¿ok? Entonces, estamos comenzando el jueves de la semana entrante y ya vamos a tener los 2 meses de formación directamente con la profe. Vale, hubo una pequeña confusión entre este jueves y el jueves siguiente, pero les confirmo aquí ya por llamada que es el jueves de la semana entrante. Igualmente, vamos a tener otras 3 clases gratis con la profe el lunes, martes y miércoles. Si desean entrar a las clases gratis con la profe, también vamos a estar pasando el link, no se preocupen por eso, ¿vale? Estos pagos Jueves incluyen 16, señorita. Sí, jueves 16. Estos pagos incluyen los certificados correctos, sí, Andreina. Estos pagos incluyen los certificados. No te tienes que preocupar, mientras hagas el pago, va a estar tu certificado. Cuando inicia, Adriana, como te comenté, el jueves 16. Ya estamos dando inicio con la profe, vamos a tener otras 3 clases gratis antes de empezar. Y pues también están invitados si desean seguir escuchando a la profe, ¿vale? No sé si tienen alguna otra pregunta, los invito otra vez a entrar al grupo oficial, ahí siempre los estamos esperando y siempre está la asesora Beatriz para atenderlos, ¿vale? Yo quiero abonar con tarjeta de crédito en un pago, ¿cómo sería por Mercado Pago en ese caso? Sí, Rosana, hay forma de hacer el abono con tarjeta de crédito, te puedes contactar con tu asesora y ella te va a dar toda la información, ¿vale? Y los que tenemos membresía holística de 18 diplomados. Paola, Saray te ayuda con esa cuestión, ¿vale? También vamos a dejar el contacto de PQR y ya te ayuda con esas cuestiones. Los que compramos membresía en diciembre, los que compramos membresía en diciembre no aplican. La membresía que aplica es la última membresía que se vendió en el mes de marzo. Igualmente, cualquier duda de membresía o si tal vez por cosas del destino aplica, se habla con Saray, ¿vale? La grabación de estos días los comparten. Sí, ya estamos compartiendo las grabaciones de estos días con la profe. Yo quiero abonar con tarjeta de crédito en un pago. Bueno, ya, eso ya lo contesté. Y nada, muchachos, yo los quiero volver a invitar a entrar al grupo oficial para que así la asesora los pueda atender de la mejor manera y nosotros quedaríamos ya listos. Creo que eso era todo lo que teníamos que hablar ahorita para no perder este espacito con ustedes. Y el número de Saray. Sara está contestando con un mes aproximadamente de distancia. Tranquila, Paola, que ya el tiempo de respuesta se acortó bastante. Sería bueno que tengan el grupo de los que pagan membresía para que entren. Sí, el grupo también está, Adrián. En el caso de Perú, ¿cuál es el precio, el tipo de cambio? El cambio se hace un aproximado del actual. Igualmente la asesora tiene el precio para dártelo, ¿vale? Eso sería todo, chicos. Por favor, entren al grupo oficial precisamente para todo este tipo de preguntas y ya Saray les colabora a los de membresía y a los interesados que no tienen membresía, pues les colabora la asesora, ¿vale? Por el grupo oficial también vamos a estar mandando el contacto de PQR, ¿vale? No sé si tienen alguna otra pregunta, pero no se puede hablar en el grupo oficial. Ya les pido que abran el grupo oficial, ¿vale? Yo voy a estar ahí con ustedes. No se preocupen. Llame uno y abrimos el grupo oficial. Voy a estar ahí con ustedes también ayudando a responder a la asesora, ¿vale? No sé si tienen alguna otra pregunta, muchachos. ¿Cuál es el grupo oficial? Lo acabamos de mandar otra vez en el chat, Adriana. Pueden entrar desde el link que se manda en el chat. Yo creo que ya eso sería todo, profe. Si tú deseas como despedirte o vas a decir como alguna otra cosita, ya yo termino aquí. Dale, gracias, Mari. No, solamente despedirme, agradecerles a todos que por haberse quedado hasta este momento. Mañana recuerden que vamos a tener el renacimiento, que es súper importante para eliminar
todos estos condicionamientos que nos ha dejado nuestro parto, así que no se lo pierdan. Nos estamos viendo mañana, beso enorme, ¡mua! Entren puntual, recuerden eso. Muchas gracias, muchachos, que tengan buena tarde.